Sal de mi lago ahora mismo o llamo a la policía. La mujer con la cara roja estaba prácticamente echando espuma por la boca, de pie en mi muelle, dándome un golpecito en el pecho con su dedo bien cuidado. Acababa de regresar de un tranquilo paseo en kayak por la mañana y me encontré con una completa desconocida gritándome como si estuviera invadiendo su reino. Su marido y sus hijos adolescentes me observaban desde la orilla, con los brazos cruzados asintiendo con aire de suficiencia. Esto es propiedad privada, continuó, alzando la voz hasta un tono que hizo espantar a los pájaros cercanos. Acabamos de comprar la mansión en la costa norte y no toleraremos que nadie interrumpa nuestra vista del lago. Miré mi remo y luego de nuevo a esta mujer, esta completa desconocida, diciéndome que no podía estar en el lago que había pertenecido a mi familia durante 3 generaciones. El lago que, literalmente, me pertenecía. Cada centímetro. Respiré, hondo y sonreí. No tenía ni idea de la tormenta que acababa de desatar. Déjame rebobinar un poco. Mi abuelo era un hombre con visión de futuro que compró todo este lago y la propiedad circundante en la década de 1940 cuando se consideraba un lugar remoto sin valor. Vivía modestamente a pesar de su éxito. Y cuando falleció, heredé esta joya escondida, con escrituras a toda prueba que demuestran que no solo soy dueño de la costa, sino también del propio cuerpo de agua, algo bastante inusual, incluso para lagos privados. Construí una cabaña modesta en la orilla este, nada del otro mundo, y disfruté de mis tranquilos fines de semana pescando y haciendo kayak. Nunca me molesté en poner letreros de prohibido el paso por todas partes, porque los pocos vecinos que teníamos entendían los límites. Eso cambió cuando la McMansión empezó a aparecer el año pasado. ¿Desde dónde me miras? Tienes vecinos con derecho a propiedad. Apuesto a que ninguno de ellos ha intentado echarte de tu propiedad mientras estás en tu muelle privado. Pero espera. Su audacia apenas estaba empezando. Los problemas empezaron hace 6 meses, cuando los Wilson se mudaron a su nueva mansión frente al lago. Al principio parecían bastante amables. Me invitaron a su fiesta de inauguración. Le preguntaba por contratistas locales, ese tipo de cosas. Pero siempre había algo raro en los comentarios de Karen. Qué suerte haber encontrado esta hermosa comunidad junto al lago, decía, haciendo hincapié en la comunidad mientras me miraba. O todos deberían poder disfrutar de esta belleza natural con esa sonrisa artificial. A las pocas semanas vi sus motos acuáticas estacionadas en mi orilla. Cuando mencioné que estaban en mi propiedad, Karen se rió como si hubiera contado un chiste. «Ay, no seas tonta. Los lagos son para que todos disfruten». Su esposo asintió. «Pagamos 3 millones por el acceso al lago, así que lo usaremos». Algo en su tono dejaba claro que no era una solicitud. Lo dejé pasar esa vez pensando que simplemente habían malinterpretado los límites de la propiedad. Ese fue mi primer error. 2 semanas después, el viernes, al llegar a casa me encontré a los Wilson dando una fiesta en mi muelle. Neveras, llenas de cerveza, altavoces portátiles con música a todo volumen y una docena de desconocidos holgazaneando en mi propiedad. Cuando les pedí amablemente que se mudaran a su propia orilla, Karen puso los ojos en blanco. «Es solo un muelle. Por Dios». «No seas tan territorial», intervino su esposo. «Lo mejoramos de todos modos. Arregla esa tabla suelta». Como si fueran reparaciones no solicitadas. De alguna manera, les otorgamos la propiedad. El fin de semana siguiente, encontré el trampolín acuático inflable de sus hijos anclado en mi orilla. El fin de semana siguiente, habían dejado aparejos de pesca esparcidos por mi muelle y latas de cerveza flotando en el agua. Cada vez que me acercaba, sus respuestas se volvían más despectivas. «El lago es para todos. Deja de ser difícil. No puedes ser dueño del agua». «Ah, pero yo sí que podía. Y lo hice». Instalé una cámara sencilla que capturaba cada intrusión, creando mi archivo de pruebas mientras mi frustración hervía en silencio. Entonces llegó la invitación de la Asociación Comunitaria del Lago en mi buzón, una asociación que no existía antes de que Karen la creara. Curioso, pasé por la urbanización Wilson ese sábado y vi al menos 15 coches aparcados fuera. Habían organizado una reunión vecinal sin incluirme a mí, el verdadero dueño del lago. Por medio de una vecina en común, me enteré de que Karen se había autoproclamado coordinadora de acceso al lago y que recaudaba $50 por hogar para el mantenimiento compartido del lago, dinero que aparentemente financiaba su nuevo muelle flotante. Les había mostrado a todos un mapa toscamente editado que convenientemente omitía los límites de mi propiedad y afirmaba que el agua en sí era de dominio público a pesar de estar completamente en propiedad privada. «Es solo un tipo que heredó una cabaña y se cree dueño de todo», les dijo. Los dueños anteriores nunca hicieron cumplir estas ridículas restricciones. Mentiras absolutas. Pero Karen era experta en hacerme parecer la irrazonable.
Mientras organizaba sistemáticamente a mis vecinos en mi contra, la manipulación comunitaria había comenzado. Un martes por la tarde estaba arreglando la barandilla de mi porche cuando Karen entró en mi casa con una carpeta. «Necesitamos hablar sobre sus problemas de cumplimiento», anunció sin siquiera saludarme. Me puso en las manos un folleto impreso profesionalmente. Normas comunitarias del lago Silver Pines. Dentro había restricciones detalladas sobre el tamaño de los muelles, el horario de uso de las embarcaciones y las actividades recreativas autorizadas. La página 3 mencionaba específicamente que mi estructura, que no cumplía con las normas, requería una modificación o demolición inmediata porque obstruía las vistas privilegiadas. Cuando me reí y se la devolví, su expresión se endureció. Esto no es opcional. La asociación ha votado. Le expliqué de nuevo que todo el lago me pertenecía. Se burló. Nadie es dueño de un lago. Eso es ridículo. Entonces vino la amenaza. Hemos invertido millones en mejoras del valor de la propiedad. La asociación espera que cumplamos en 30 días o se verá obligada a tomar medidas. Dicho esto, dejó caer la carpeta a mis pies y se alejó, gritando por encima del hombro. Y necesitará una llave de su puerta para acceder al agua en caso de emergencia. El fin de semana siguiente se desató el caos. Regresé de hacer la compra y me encontré con 3 familias distintas que nunca había visto antes haciendo un picnic en mi orilla. Karen dijo que estaba bien. Todos se pararon en seco cuando los confronté. 2 adolescentes incluso estaban usando mis kayaks, mi propiedad personal. El miércoles, un barco pesquero ancló justo en mi muelle. El viernes, el Golden Retriever de alguien destruyó mi jardín mientras sus dueños nadaban desde mi playa. En cada ocasión, Karen dijo que podíamos usar esta zona. La peor fue el domingo. Cuando me desperté con el ruido de la construcción, un desconocido estaba instalando una plataforma flotante para nadar en mi muelle. Cuando lo confronté, me mostró un mensaje de Karen. «No te preocupes por ese gruñón de la cabaña. En realidad no es dueño de nada más que de su casita». Para el final de la semana, ni siquiera podía disfrutar de mi propiedad. Me había convertido en prisionera en mi cabaña, viendo a desconocidos entrar sin permiso a todas horas, mientras la campaña de Karen convertía mi santuario en un espacio público de recreación. Mi privacidad, paz y propiedad estaban siendo robadas sistemáticamente a plena luz del día. La campaña de desprestigio se intensificó. Karen creó un grupo de Facebook de la comunidad de Silver Pines Lake donde me pintó como la villana, compartiendo fotos editadas de mi horrible muelle y lamentando cómo un individuo egoísta estaba monopolizando los recursos naturales. Publicó fotos de mi cabaña con subtítulos como «Acaparando el paraíso» y «¿Qué le da derecho?». Cuando intenté unirme al grupo para defenderme, me denegó la solicitud y les dijo a los vecinos que era inestable y amenazante. Pronto, encontré notas anónimas en mi buzón. «Comparte el lago o vete, y tu abuelo se avergonzaría». Los viejos vecinos que sabían la verdad se quedaron callados, temerosos de contrariar a los ricos recién llegados. Empecé a evitar el pueblo por completo tras oír rumores en la ferretería local. Ese es el acaparador del lago. Karen había replanteado con éxito mi legítima propiedad como un fracaso moral. Me vilipendiaban por poseer lo que legalmente me pertenecía, aislado en mi propia comunidad por un calculado ataque de relaciones públicas. El fin de semana del Día de los Caídos marcó el punto de no retorno. Después de visitar a mi madre en el hospital, volví a casa exhausto y encontré toda mi propiedad transformada en el centro de la fiesta. Karen había traído mesas, carpas, un camarero contratado y al menos 50 invitados, todo en mi terreno. La música sonaba a todo volumen desde altavoces profesionales montados en mis árboles. Alguien incluso había colgado una pancarta entre mis pinos. El primer festival anual del lago Silver Pines. Cuando me abrí paso entre la multitud para enfrentar a Karen, ella estaba presidiendo mi audiencia en mi muelle, copa de vino en mano. «Oh, miren, ha salido la ermitaña de la cabaña», anunció, provocando una risa incómoda. «Intentamos invitarte, pero eres muy antisocial. Pura ficción». Cuando exigí que se fueran inmediatamente, me dio una palmadita en el brazo con condescendencia. «Aguas públicas, cariño. Consultamos con el condado». Entonces susurró, veneno bajo su sonrisa. «Intenta deshacerte de nosotros y verás qué le pasa a tu reputación por aquí. A nadie le gusta un nazi del lago». Ya me harté y llamé a la policía. Pero cuando llegaron 2 agentes, Karen los interceptó primero. Para cuando llegué, estaba en actitud de víctima, secándose lágrimas inexistentes. «Menos mal que estás aquí. Lleva meses acosándonos por usar el lago comunitario».
Su marido se adelantó, con su 1,80 m de estatura, vestido con un polo de diseño y pantalones cortos de golf. Agente, hemos tolerado su extraño comportamiento, pero hoy amenazó a nuestros huéspedes. Un invento. Cuando intenté explicarle que soy el propietario, el marido de Karen me interrumpió. Soy Richard Wilson, socio principal de Wilson, Bragg & Thorne. Sacó una tarjeta de visita. Abogado corporativo. Hemos revisado a fondo los registros del condado. Esto está clasificado como agua recreativa y estamos preparados para presentar cargos formales por acoso si estas acusaciones infundadas continúan. Se inclinó hacia mí en voz baja, pero diseñada para que otros lo oyeran. Enterraré. Estás tan metido en un litigio que venderás esa cabaña patética solo para pagar la primera cuota de presentación. Retírate o te destruyo. Esa noche, mientras los socios invasores finalmente se dispersaban, hice 3 llamadas telefónicas que lo cambiarían todo. Primero a James Thornton, el exabogado de mi abuelo, quien se había encargado de la compra original de la propiedad. Segundo a mi prima Melissa, agrimensora. Tercero a una empresa de seguridad. A la mañana siguiente conduje 2 horas hasta los archivos del condado y solicité todos los documentos históricos relacionados con mi propiedad. Por la tarde tenía el registro documental completo, el contrato de compraventa original de 1943, la documentación de los derechos de agua, los estudios de límites y la crucial escritura de propiedad del lecho del lago que la mayoría de las propiedades no incluyen. Thornton me conectó con Sarah, una especialista en escritura de propiedades, que revisó todo y sonrió. Esta es la propiedad del lago más hermética que he visto. Tu abuelo fue minucioso. Desarrollamos una estrategia para preparar paquetes de documentos certificados para la policía, los funcionarios del condado y sí, incluso para el bufete de abogados de Richard. Pagué por un servicio urgente para los nuevos marcadores de medición. Luego esperé, sabiendo. El derecho de Karen inevitablemente brindaría la oportunidad perfecta. No tuve que esperar mucho. El sábado siguiente instalé mis nuevas cámaras de seguridad y letreros de propiedad privada alrededor del perímetro. En menos de 1 hora, Karen y Richard aparecieron en mi muelle con su bote lleno de huéspedes. Al ver los letreros, Karen irrumpió en mi cabaña y golpeó la puerta. Quiten estos letreros ridículos de inmediato. Están destruyendo el valor de la propiedad y asustando a los niños. Me negué con calma. Fue entonces cuando Richard sacó su teléfono. Voy a llamar al sheriff. Este acoso termina hoy. Perfecto. Exactamente como lo esperaba. 40 minutos después, llegaron 2 patrullas. Karen comenzó su actuación antes incluso de que salieran de sus vehículos. Afirma ser dueño de todo. El lago. Está amenazando a nuestros huéspedes y colocando letreros hostiles. Los oficiales parecían exhaustos, claramente familiarizados con las disputas vecinales. El agente superior se me acercó. Señor, hemos recibido múltiples quejas sobre su restricción del acceso a las áreas recreativas públicas. Necesitamos resolver esta situación de una vez por todas. Estaba esperando esta conversación, dijo, recuperando la carpeta de documentos que había preparado. Aquí está la escritura original de 1943, que muestra la propiedad completa del lecho del lago, la certificación del derecho de agua, los estudios topográficos actualizados y la documentación de los límites de la propiedad. Se lo entregué todo al oficial superior, quien revisó cuidadosamente cada página, arqueando aún más las cejas con cada documento. Señor, esto parece completamente legítimo. Esto es en efecto propiedad privada, tanto de la tierra como del agua. Se lo mostró a su compañero, quien asintió. La expresión de suficiencia de Karen se desvaneció. Eso es imposible. Nadie es dueño de un lago. El oficial se volvió hacia ella. Señora, en este caso sí lo es. Estos son documentos, certificados por el condado. Señaló un párrafo específico. Este lago nunca fue designado como de acceso público. Está completamente dentro de límites privados. Richard arrebató los papeles, mientras los ojos de su abogado buscaban desesperadamente alguna laguna legal. Al no encontrar ninguna, palideció. Pero nos lo dijeron, balbuceó. Le informaron mal, respondió el oficial con firmeza. Y ahora está invadiendo la propiedad. El rostro de Karen se contorsionó por la sorpresa, incredulidad y finalmente rabia. Esto es ridículo. Hemos invertido millones. El oficial permaneció impasible. Señora, necesito que todos salgan de esta propiedad inmediatamente o la multarán por allanamiento ilegal. Los invitados a la fiesta regresaron torpemente a sus botes, susurrando y mirando fijamente. Varios vecinos se habían reunido para observar el espectáculo. Además, el oficial continuó.
Cualquier daño a la propiedad del propietario, incluyendo estructuras no autorizadas, constituye vandalismo, señaló la plataforma flotante de Karen. Eso debe ser retirado a su cargo. Richard intentó controlar los daños. Había habido un malentendido, pero Karen explotó. No puede hacer esto. Simplemente no es justo. Gritando tan fuerte que todos lo oyeron. En cuestión de días, todo el pueblo supo la verdad. El grupo de Facebook desapareció. Mis vecinos comenzaron a disculparse uno por uno. El presidente de la Asociación de Propietarios renunció en desgracia. Lo mejor de todo es que recibí una carta certificada del condado que declaraba los $2,500 de Wilson por modificaciones no autorizadas a la orilla del lago en mi propiedad. En un mes, los límites de mi propiedad estaban claramente marcados con estacas topográficas, cámaras de seguridad. Instalamos detectores de metales a prueba de agua alrededor del perímetro del lago. El abogado redactó avisos oficiales para todos los propietarios de las propiedades circundantes, aclarando los derechos de propiedad y las consecuencias de la intrusión. Para mi sorpresa, la mayoría de los vecinos se sintieron aliviados de tener límites claros. Muchos confesaron que Karen los había presionado para participar en su revolución del lago. En cuanto a los Wilson, su magnífica mansión salió a la venta 6 semanas después con un precio de venta significativamente reducido. Escuché por los chismes locales que a los socios de Richard no les entusiasmó su humillación pública y su posible exposición a responsabilidades. Las pocas veces que vi a Karen por el pueblo, prácticamente salió corriendo en dirección contraria. El lago está en paz de nuevo. A veces, mantenerse firme y defender lo que te pertenece no es solo una cuestión de principios. Se trata de preservar tu propia paz y dignidad. Todos tenemos límites que vale la pena proteger, incluso contra las personas con más derecho y los bolsillos más abultados. Haz clic en la lista de reproducción en tu pantalla ahora mismo para ver más historias de venganza de la vida real.